Listo. Continuamos con la siguiente y última parte de mi conferencia. Vamos a ver ahora dentro de los esquemas de diferentes actividades o técnicas de aprendizaje a través de la siguiente presentación. Denme un momento. Vamos a proceder. El día de hoy vamos a continuar con estrategias de aprendizaje. Cabe señalar que en cada una de estas 10 estrategias de aprendizaje, las más significativas para mí, en el último estudio que vimos de este tipo de estrategias en la materia de procesos de enseñanza y aprendizaje, es saber que las estrategias son diferentes pasos para lograr obtener el aprendizaje. Y por lo general siempre se trata de un aprendizaje significativo. Entre las diferentes estrategias de aprendizaje que tenemos nosotros, podemos hablar de aquella que se conoce como aprendizaje cruzado. Un aprendizaje cruzado es aquel aprendizaje donde se tiende a ver un estudio de campo y evidencias. ¿A qué me refiero con esto? Un aprendizaje cruzado siempre permite al alumno indagar más allá del aula. Aunque este tipo de aprendizaje, que se trata de estar uniendo entornos formales, tiene como finalidad establecer conexiones entre los contenidos académicos y aprendizajes cotidianos. Normalmente los alumnos ven un tema y este lo pueden reforzar yendo a hacer algún estudio de campo, como me mencionaba hace un momento. Es decir, que pueden inclusive asistir a una biblioteca, asistir a algún monumento histórico, asistir a alguna zona arqueológica. Sin embargo, este tipo de aprendizaje de momento se encuentra suspendido por las cuestiones de la pandemia, ya que resultaría bastante riesgoso o inclusive imposible que podamos dejar estas actividades. Sin embargo, son muy ricas porque al alumno le permiten compartir una experiencia en el cual recolecta estas evidencias de lo que vio en los museos o en algún sitio histórico, etcétera, etcétera. De esta manera, al traer las evidencias, es más rico el que nos comparta las experiencias que él mismo palpó estando ahí. Por eso es muy importante que a través de una plenaria, este tipo de estrategia siempre se realice cuando se tengan las evidencias. Pero de momento, insisto, no se puede realizar por los temas de la pandemia. Otro ejemplo que tenemos es el aprendizaje a través de la argumentación. Este aprendizaje es muy importante debido a que se formulan preguntas técnicas con el objetivo de que el alumno sea más científico y sea más formal al momento de elaborar una respuesta o de elaborar alguna formulación. Con estas preguntas técnicas estamos desarrollando su actividad cerebral en el aspecto de que al tener ya mayores fundamentos, a través de la argumentación, ya él nos da las bases para defender su idea o defender la postura de aquello que investigó y aprendió. Con estas preguntas técnicas, nosotros podemos darnos cuenta el grado de madurez que tiene al momento de realizar un aprendizaje. Por lo general, este tipo de estrategias van mucho enfocadas a las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque normalmente en las ciencias exactas podemos hallar diferentes modelados matemáticos, pero además de esto nos puede servir para que ellos expresen sus ideas de forma oral y escrita. De esta manera se impulsa a los estudiantes a evaluar mejor sus ideas, es decir, si veo que esta idea no la puedo defender, entonces me pongo a investigar un poco más. Y de esta manera pueden construir explicaciones para que así puedan defender o inclusive atacar una idea o punto de vista con la meta de convencer y persuadir de que el conocimiento que tiene es el correcto o podría ser el más correcto. Todo esto se realiza también por medio de inclusive seminarios de aprendizaje o inclusive la formulación de lluvias de ideas, pero siempre y cuando tengamos un moderador dentro de este tipo de clase o este tipo de estrategias que vendría siendo el maestro. Lo interesante de un aprendizaje incidental
es que genera una autorreflexión de lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Un aprendizaje incidental casi siempre se realiza de manera en la que vamos a aprovechar situaciones cotidianas de la vida diaria, como por ejemplo saludar a alguien en la calle, tener los buenos modales para decir por favor y gracias. ¿Por qué? Porque de esta manera el aprendizaje incidental de manera sin conocimiento, por así decirlo, le permite al estudiante ir desarrollando más conocimientos, por ejemplo, de las leyes, de dar los buenos días, o sea, una intencionalidad aquí se maneja a las actividades diarias. Y de hecho es un proceso muy óptimo porque el aprendizaje incidental cabe señalar que se alimenta por medio de aprendizaje o de adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. Por este motivo, se guían bastante por el entorno que los rodea. ¿Cuáles son los beneficios de este aprendizaje? Claro está que aparte de que aprenden habilidades fundamentales y de sentido común que le van a servir al estudiante, que por lo general va dirigido para aquellos de temprana edad y que van a estar utilizando a lo largo de su vida. Aparte de que permite aprendizar, permite que el alumno disfrute sin necesidad de estar aferrado o atormentarse a algún método de enseñanza, y sobre todo que va a potencializar la curiosidad en el muchacho, en este caso en el niño. Y de esta manera generan una autorreflexión, como aquí mencionaba la palabra clave. Ahora, el aprendizaje basado en contexto. Si hablamos nosotros del aprendizaje basado en contexto, estamos hablando que surge de la experiencia. No hay nada mejor que hablar con la experiencia, porque la experiencia a ti ya te empapó del entorno que te rodea y que tú lo puedes compartir a través de experiencias, a través de conferencias o a través inclusive de métodos de enseñanza que nos permita ayudar a los estudiantes a aprender del mundo que les rodea y lo que les espera dentro de ese tipo de futuro nuevo. Y claro está que varían de acuerdo al contexto que querramos hacer. No es lo mismo un contexto matemático que un contexto de español. Aunque claro, lo ideal sería que siempre se tuviera experiencia o que se platicara la experiencia personal de aquello que nos espera como profesionistas. Por lo general, yo sugiero y defiendo la idea de que el aprendizaje basado en contexto se tendría que utilizar muchísimo a finales de preparatoria para que conozcan cuál sería la orientación vocacional de los alumnos, pero también que se utilice bastante en el aspecto de el aprendizaje en las carreras. Porque ha sucedido muchísimos que a veces entran a la carrera, pero cuando terminan, ¿dónde quedó la experiencia? Y no saben cómo moverse por el mundo o inclusive no conocen cómo se podrían desarrollar. Y con estos aprendizajes podrían tener al menos una mayor noción y estar preparados para aquello que los espera. Hablamos también de algo interesante que es el aprendizaje computacional o pensamiento computacional. Es un aprendizaje que no tiene que ver con informática, tiene que ver más bien con un proceso sistémico. Si el alumno es disciplinado en generar un proceso que es una secuencia de pasos para llegar al aprendizaje o a la plenitud del aprendizaje, podemos decir que de esta manera está generando disciplina al momento de su conocimiento. Los aprendizajes con la ciencia también me han dirigido muchísimo para física, química y matemáticas porque se les da una herramienta o se les da herramientas para estar trabajando, estar viviendo los procesos de cómo construir algún proyecto o construir algún proceso químico. Se dan las herramientas y de esta manera se motiva, y lo mejor es que comprende más el concepto que se le dio a entender por verlo, por analizarlo. Normalmente va dirigido mucho a personas que tienen aprendizaje visual y kinestésico, porque es más sencillo que un alumno, por ejemplo, en el caso de física, sepa que es un electroimán cuando él lo construyó, que si le explicáramos únicamente cómo se realiza. Porque con esta idea aterriza el concepto, por ejemplo, del electroimán y además comprende de qué está hecho y por qué funciona de esta manera. Refuerza la ciencia en este caso. El aprendizaje incorporado es un aprendizaje también dirigido para personas kinestésicas porque relaciona el cuerpo con procesos de aprendizaje. Al conocer su cuerpo,
puede ir conociendo de qué manera puede realizar ciertos movimientos, ciertos procesos o ciertos pasos, inclusive para el momento nosotros de hacer una oratoria. El aprendizaje incorporado de dominar las partes del cuerpo, la voz y todo, es muy importante para el proceso de aprendizaje. La enseñanza adaptativa, que en este caso, la enseñanza adaptativa se refiere a analizar el entorno que tenemos y trazar la ruta o la estrategia mayor posible en actitud del aprendizaje que tengan los educandos. Por esa razón es muy necesario al inicio de cada ciclo realizar un examen diagnóstico, porque de esta manera podemos trazar la ruta y los temas que necesitamos para que puedan alcanzar, como insisto, la plenitud del aprendizaje. Pero también es importante el análisis de las emociones. ¿Por qué? Porque el análisis de las emociones nos permite a nosotros revisar de qué manera tenemos que llegar a ese grupo, si el grupo tiene buena o mala actitud. Sobre todo de esta manera podremos generar para los que somos tutores en grupos una tutoría cognitiva para saber cómo sobrellevar este tipo de personas y sobre todo en este momento que vamos a recibir alumnos que vienen encerrados de un año de confinamiento. Creo que es muy importante el análisis de las emociones para trazar las rutas de aprendizaje. Y también está muy importante la evaluación de sigilio. La evaluación de sigilio es hacer con intención de causa juego de roles y estados de aprendizaje para ver quién posiblemente pueda ser el líder, quién si le delegas responsabilidades reacciona mejor o quién no le gusta para ver qué tipo de alternativas tenemos. Al momento de que ellos jueguen roles, nosotros podemos realizar una mayor distribución en cuanto a estrategias de aprendizaje. Conclusiones, creo yo que el campo de estrategias es sumamente inmenso y hay muchísimo que explorar y nunca vamos a terminar nosotros a cierre y a conclusión de esta conferencia, nunca vamos a terminar nosotros de decir hasta aquí he aprendido todo, porque en el ámbito de la docencia todo va avanzando, todo se va actualizando, van saliendo nuevas estrategias que a lo mejor creíamos que nunca iba a pasar y de esta manera nosotros vamos a tener que seguirnos actualizando día con día en nuevas estrategias, en nuevos métodos, en nuevas actividades. Hasta aquí, esta es mi conclusión. Con esto cierro mi conferencia y mi evaluación. Muchas gracias por la atención. Finalizo la sesión y gracias.